Javier Pineda Castillo con su comentario punto por punto aquí en Cable Noticias. ¿No te había visto? Feliz año. Felicidades también para ti. No nos habíamos visto efectivamente aquí. Pero tú ya habías estado. Ya la semana pasada con Meritzi hablando del gasolinazo y una semana antes de que entrara en vigor también hablábamos del mismo tema, ¿no? Y el tema va a seguir. Y sigue, desde luego que sigue siendo tema para seguir platicando, analizando varias cosas, porque al gasolinazo, así como le llamaron los partidos de oposición al partido que está en el poder en el gobierno de la República, vino el tarifazo en el estado de Morelos, el aumento a la tarifa del transporte, que conocemos como rutas, ¿no? Como combis en algunas otras ciudades, y la pregunta es, ¿era necesario aumentar la tarifa del transporte en esa forma tan desproporcionada en un 23%? A mí me parece que no. Así como se asegura que fue desproporcionado, y estoy convencido de que así fue el incremento a los precios de las gasolinas, de las dos y del diésel, me parece que fue aún todavía más exagerado el incremento al precio del transporte para que la gente se pueda transportar a sus centros de trabajo, a sus domicilios, en fin, me parece que el gobierno del estado no cuidó este detalle, porque el aumento fue incluso muy superior a lo que fue el aumento a la gasolina, y desde luego pues no le puso interés y no le importó, me parece a mí, cómo se afecta a las clases más desprotegidas, a las clases sociales de menores ingresos, a las que tienen que usar el transporte todos los días. El incremento de las tarifas o a los precios de las gasolinas fueron entre el 14 y el 20%, y este fue del 23%. ¿Y por qué aumentar en Morelos? Bueno, desde luego habría que resarcir desde luego este incremento a los transportistas, pero no en un porcentaje tan alto. No los incrementos a los productos que vamos a encontrar en el supermercado o en cualquier otro lado tienen que llevar el mismo incremento que tuvo la gasolina. Se va a disparar una inflación tremenda, imparable, porque no se están cuidando esos detalles. De tal manera, pues, que me parece que más bien el gobierno del estado lo que trató aquí fue de reivindicarse con un sector con el que mantenía muy malas relaciones desde el inicio de esta administración. Que me parece que quiso quedar bien y de alguna manera pues hacer las relaciones más tersas de lo que han venido siendo en estos últimos 4 años. Me parece, insisto, en que fue desproporcionado, fue exagerado, y hoy se habla pues desde el PRD, desde la dirigencia, que por cierto su dirigente es hijo del gobernador, quien autorizó el incremento, pues está diciendo que va a hacer un exhorto al gobernador para que para que eche atrás la tarifa del transporte. Cuando era muy fácil, antes de que se incrementara, pues decirle, no, creo que viven en la misma casa, y si no viven en la misma casa, por lo menos mantienen una comunicación directa, y como líder de partido debió haber pues hecho valer su posición y decir que no estaba de acuerdo con este incremento. Hoy, a toro pasado, cuando no hay vuelta de hoja, cuando muchos transportistas empezaron ya a aplicar la tarifa, incluso desde ayer miércoles, tenemos fotografías ahí de las rutas en Cuautla, que ya decían que desde el miércoles, día de ayer, se empezaba a aplicar la nueva tarifa. Bueno, pues ahora va a ser muy difícil que se eche atrás esto, prácticamente imposible, solamente una posición política para decir el PRD está en defensa de las clases más necesitadas. Y en medio de este descontento de los usuarios del transporte público de pasajeros, en medio de todas estas quejas porque las unidades se encuentran en mal servicio, ¿no? Que les falta pues mejorar las condiciones físicas y mecánicas, en medio de estas quejas por excesos o abusos de los choferes, también la inconformidad de los operadores, porque bueno, ellos tienen que, incluso les han incrementado la cuota desde ayer. En medio de todo esto hay una confusión, ¿no? De cuándo va a aplicar la tarifa mínima de 8 pesos. Claro. ¿No? Y ha habido una cantidad, momentos más vamos a compartirlas con el auditorio, una gran cantidad de mensajes de que pues desde hoy está aplicando. Hoy ya tuvo que salir al quite el secretario de Movilidad y Transporte, el ingeniero Jorge Meseguer, para decir que entró en vigor este acuerdo, que ya se publicó de hecho en el periódico oficial Tierra y Libertad, este acuerdo por el cual se autoriza el incremento a la tarifa mínima del transporte público de pasajeros. Pero
que la ley establece 3 días para que se pueda aplicar, ¿no? Así fue una confusión. No sé si de verdad fue una confusión o fue a discreción, pongan en vigor la tarifa, ¿no? Ajá. Porque la autoridad, sobre todo el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, debe saber cuándo entra en vigor y cuántos días después de su publicación en el periódico oficial se hace vigente. Entonces, bueno, a río revuelto, pues, ganancia de pescadores, sí, ¿no? claro. A falta de información precisa, oportuna, veraz, pues los ruteros empezaron, muchos en la zona oriente, por lo menos sí tengo acreditado, la tarifa a partir de ayer la empezaron a hacer vigente. Otros a partir de hoy, y bueno, pues no sabemos si va a ser a partir del sábado o a partir del domingo que entra en vigor, o el lunes, o el lunes, o el martes, o cualquier otro día. Pero me parece, insisto, en el aumento desproporcionado. ¿Por qué los gobernadores de Jalisco, de Puebla, de Nuevo León decidieron no autorizar incrementos a las tarifas del transporte? En el caso, me parece que de Puebla, incluso subsidiar el tema del transporte, porque no quieren pegarle a la economía de la gente más pobre. Porque en Morelos sí se dio paso a este incremento. No quiero decir que a un capricho de los transportistas, porque sí era una necesidad, pero no en ese porcentaje. De 6.50 me parece que no debió haber superado cuando mucho el peso. Hoy la diputada Lucía Mesa está insistiendo en que se eche para atrás y que por lo menos el aumento sea de 50 centavos y que se haga vigente en esos estados de la República. Sí se respeta la tarifa del 50% a estudiantes y a personas de la tercera edad. Aquí no se respetan. Bueno, ni siquiera a veces se recogen a las personas en condiciones de discapacidad o de la tercera edad, ¿no? Con un maltrato. En Querétaro, por ejemplo, la tarifa del transporte es mínimo de 8.50. Si pagas con una tarjeta que le llaman Red, cuesta 8 pesos, y allá sí se respeta el descuento del 50%. Pero tú ves las imágenes, los videos, porque gente que conozco y que vive allá me enviaron videos y fotografías de las unidades, y bueno, no hay punto de comparación, de referencia con las que tenemos aquí. Bueno, las inconformidades van a continuar. Cualquier incremento, pues pega en el bolsillo de las familias. Nadie va a estar de acuerdo, eso es claro. Y bueno, también hay que verificar lo que dicen los transportistas, los operadores de las rutas, porque insisto, ellos también son afectados pues en todo. A ellos les piden también una tarifa más alta. Desde ayer les empezaron a aplicar, ¿no? Entonces es entendible también que ellos tengan que cobrar más, ¿no? Claro, y habría que vigilar también las tarifas de los taxis, del transporte sin itinerario fijo, porque para ellos no está autorizado ningún incremento. Sin embargo, bueno, sabemos que ellos lo aplican, ¿no? Ellos tienen su propia ley, y ellos aplican un incremento sin ninguna medida, sin ninguna autorización de la autoridad responsable. Y los autobuses también ¿De transporte federal? De transporte federal tampoco aplica pues no lo he verificado, pero prácticamente ellos inmediatamente siempre hacen su ajuste de tarifas. Es ajuste, no es aumento, dice el ingeniero Jorge Meseguer, y yo le diría, con el respeto que me merece mi amigo Jorge Meseguer, es que no ofenda la inteligencia de los ciudadanos y de los usuarios del transporte. Es un aumento, no es un ajuste. Y hay manifestaciones y hay quejas todavía por esto. Así es. Gracias, Javier. Seguirán, sobre todo que se preparan las megaprotestas, dicen ellos, por el gasolinazo, ¿no? En la Ciudad de México y en otras ciudades. Muy bien. Gracias, Javier. Gracias a ti. Nos vemos el próximo jueves. Regresamos después de la pausa.